No hay día en el que no escuchemos una sola noticia terrible sobre Venezuela. Hugo Chávez expropió casi 1.200 empresas en tan solo 10 años. Expropiese. Venezuela alcanza la inflación más alta del mundo. Apagón en Venezuela, 5 días a oscuras. El kilo de papa supera los 2 millones de bolívares. El Rambo venezolano, así es el piloto de helicóptero que atacó el Supremo en Venezuela. Tanque aplasta grupo de manifestantes. La crisis en Venezuela ya es comparable a la de África. Pero esto no siempre fue así, porque hubo una época en la cual Venezuela era un país maravilloso, era un lugar mágico. Pero para entender cómo fue que se convirtió en lo que es ahora, debemos viajar en el tiempo. Eran los años 50 en Venezuela, el mejor país de Latinoamérica. Un lugar hermoso, repleto de edificios asombrosos que enamoraban al mundo entero. Muchos soñaban con visitar Venezuela e incluso personas de países como España, Italia y Portugal dejaban su hogar para mudarse a estas hermosas tierras. Venezuela era 12 veces más rico que China e incluso se había convertido en el cuarto país más rico del mundo. Y además era el máximo exportador de petróleo sobre la faz de la tierra. La gente sonreía, estaban llenos de vida, de sueños, de esperanza. Eran los años maravillosos. ¡Qué bonito era Venezuela! Pero Marco Polo había un pequeño problema. Venezuela estaba gobernado por el general Marcos Pérez Jiménez. Si eres venezolano sabes perfectamente de quién estoy hablando. Este señor fue el responsable de la construcción de los edificios más hermosos e increíbles del país. Jiménez aumentó la inversión extranjera, haciendo que la economía de Venezuela alcance el punto más alto de su historia. Pero también fue muy criticado por imponer sus ideas y perseguir duramente a los comunistas, asegurando que si ellos llegaban al poder no quedaría nada de Venezuela. Lo que esto provocó fue que a pesar de que Venezuela estaba en el mejor momento de toda su historia, muchas personas odiaran a Marcos Pérez Jiménez. En 1957, la oposición venezolana creó un organismo llamado la Junta Patriótica, pensando en combatir a la supuesta dictadura de Marcos Pérez Jiménez. A pesar de las críticas, Pérez Jiménez consideró que estaba haciendo un trabajo excelente y trató de permanecer más tiempo en el poder, por lo que lanzó un plebiscito, es decir, una encuesta ciudadana en la que preguntaba a las personas si debía o no seguir siendo presidente de Venezuela. Como era lógico, Pérez Jiménez ganó rotundamente. Pero Marco Polo a la Junta Patriótica esto no le dio ninguna, pero ninguna gracia. La Junta Patriótica consideró que el plebiscito de Pérez Jiménez había sido un fraude y por ende, el 3 de enero de 1958, la Junta Patriótica propuso la unión del pueblo y el ejército para derrocar a Pérez Jiménez.
Y el 23 de enero de 1958, tras 2 días de un levantamiento entre militares y civiles, Pérez Jiménez huyó de Venezuela para irse a República Dominicana. Marco Polos, el 23 de enero de 1958, no cayó Marcos Pérez Jiménez, cayó Venezuela. Muchos venezolanos creen que el 4 de febrero de 1992 es el día más importante en toda la historia de Venezuela. Pero yo creo que están equivocados. Yo creo que la fecha más importante es el 23 de enero de 1958, porque el momento en el cual la Junta Patriótica derrocó a Marcos Pérez Jiménez permitió la llegada de la partidocracia venezolana, que cometió tantísimos errores, los cuales llevaron que 50 años más tarde, un pajarito llegar al poder. Pero bueno, Marco Polos, un país no se destruye de la noche a la mañana, y obviamente los años maravillosos seguirían de pie. La luna de miel había comenzado. Mucha gente estaba feliz porque finalmente había un gobierno democrático. Su estilo de vida seguía siendo prácticamente el mismo. Las personas vestían tan elegantes que parecían sacadas de una película. Venezuela era la envidia y el ejemplo a seguir de toda América Latina. Algunos conocían a este país como el millonario de América, y a los venezolanos los apodaban los Dame Dos, porque cada vez que viajaban al extranjero, las cosas se les hacían tan baratas que decían: ¡wow! ¡Está barato! ¡Dame dos! Pero Marco Polos, nada de esto se compara con lo que ocurrió en el año de 1973. Los países miembros de la OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, decidieron prohibir las exportaciones a todo país que sea amigo del Estado de Israel. Es decir, los países miembros de la OPEP dejaron de vender petróleo a casi todo Occidente, afectando fuertemente a Estados Unidos y Países Bajos. Esta época fue un completo caos. Las gasolineras del mundo se quedaban sin gasolina, dejándonos imágenes para la posteridad. Marco Polos, las potencias mundiales se habían quedado sin petróleo, y adivinen a quién buscaron. A Venezuela. Durante esta época no solo los países amaban el petróleo venezolano, sino que el precio del barril de la noche a la mañana aumentó 6 veces su valor. De pronto los venezolanos nadaban en la abundancia. Fue tal la locura que la BBC llegó a nombrar al país sudamericano como la Venezuela Saudita. Pero esto no se quedó aquí. ¿Has oído hablar del Concorde? Un avión de pasajeros tan rápido que rompía la barrera del sonido. Este avión supersónico era frecuentado entre millonarios y artistas de todo el mundo. Sus rutas solían ser entre Londres, París y Nueva York, pero algunas veces salía a otros lugares, y uno de esos sitios era Venezuela. Los venezolanos tuvieron la fortuna de ver en sus tierras al avión más exclusivo en la historia de la humanidad.
Marco Polo les aseguro que mientras estaba escribiendo el guión de este momento, por poco y se me salen las lágrimas. Todo era miel sobre hojuelas en Venezuela. Sin embargo, aquí es donde la partidocracia venezolana cometió su primer grave error. El éxito de la industria petrolera era tan grande que el entonces presidente Carlos Andrés Pérez decidió nacionalizar el petróleo y crear la polémica PDVSA, es decir, Petróleos de Venezuela. A partir de este punto, todo el dinero que se ganó con el petróleo iba directamente al bolsillo del gobierno venezolano. Marco Polo, a partir de este punto, algo muy extraño comenzó a ocurrir en Venezuela. El presidente Carlos Andrés Pérez aumentó los aranceles buscando fortalecer la industria local y no depender de las importaciones, lo que provocó que los empresarios que realizaban fuertes inversiones comenzaran a perder confianza en Venezuela, invirtiendo cada vez menos en el país, es decir, lo que solemos conocer como fuga de capital. El colmo fue que el gobierno venezolano comenzó a gastar dinero a lo loco, creando industrias burocráticas e ineficientes que no pudieron funcionar nunca, creando programas sociales que poco a poco comenzaron a hacer que el pueblo se vuelva dependiente de un gobierno cuyos ingresos provenían del petróleo. Marco Polo, una vez que el gobierno entra en esta dinámica, es muy difícil salir de ella e inevitablemente el gasto público siempre aumentará. Pero vamos, no importaba porque Venezuela tenía millones de petrodólares en ganancia, ¿verdad? ¿Verdad? Venezuela se había vuelto completamente dependiente del dinero generado por el petróleo y habíamos llegado a un punto en el cual el precio del barril valía tanto dinero que dio una falsa sensación de que esto no iba a terminar jamás. Pero cuando comenzó la década de los 80s, el precio de los barriles de petróleo comenzó a bajar y con ellos los sueños e ilusiones del pueblo venezolano comenzaron a esfumarse. Y en el año de 1983, el bolívar, que es la moneda venezolana, sufrió una abrupta devaluación frente al dólar. A ese día se le conoció como el Viernes Negro. Pero nada de esto se compara con lo que ocurrió a finales de los años 80. Marco Polo, Venezuela empezaba a entrar en una profunda crisis y el presidente Carlos Andrés Pérez tuvo la grandiosa idea de combatirla aumentando los impuestos de cosas como el agua potable, la telefonía, la luz, el transporte público e incluso la gasolina. Lo que provocó que el pueblo saliera totalmente furioso a manifestarse, provocando disturbios en todo el país, hasta que las fuerzas de seguridad salieron a las calles a controlar violentamente la situación, provocando que cientos de personas o incluso miles perdieran la vida. A este evento se le conoció como el Caracazo. Marco Polo, esto provocó un descontento nacional tan grande que nos llevaría al famoso 4 de febrero de 1992. Este día es muy importante para los venezolanos y se le conoce como el 4F, porque en la madrugada del 4 de febrero de 1992, un grupo de militares, liderados por un misterioso comandante, llevó a cabo un intento de golpe de estado en Venezuela contra el presidente Carlos Andrés Pérez, pero finalmente no lograron sus objetivos y se terminaron rindiendo. Marco Polo, sin saberlo, los venezolanos habían comenzado su camino al abismo.
creyeron que el comandante se había rendido, que estaba derrotado y que nunca más volverían a saber más de él. Pero estaban completamente equivocados, porque su nombre era nada más y nada menos que Hugo Chávez.